Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Israel será reunido. Hijo de hombre, profetiza para las montañas de Israel. Diles, montañas de Israel, escuchen una palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé: el enemigo se burló de ustedes. Oh sí, las montañas eternas pasaron a ser de nuestra propiedad. Por eso profetizarás. Diles de mi parte: ustedes fueron devastados, pisoteados de todas partes, pasaron a ser propiedad de otras naciones. A costa de ustedes contaron cualquier cosa, los insultaron. Pues bien, montañas de Israel, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice a las montañas y a las colinas, a los barrancos y a los valles, a las ruinas devastadas y a las ciudades abandonadas, que se transformarán en presa y entretención para la que quedaba de sus vecinos. En el ardor de mi indignación me volveré en contra de Edom y de las demás naciones que invadieron mi tierra con gusto y mucho desprecio, para apropiársela o para saquearla. Por eso, profetiza respecto de la tierra de Israel. Esta palabra de Yahvé transmitirás a las montañas y a las colinas, a los barrancos y a los valles. Esto fue lo que decidí en mi indignación y cólera, ya que fueron humillados por las naciones. Yo a mi vez levanto mi mano para jurar que las naciones que los rodean serán humilladas. Pero ustedes, montañas de Israel, producirán cosechas y frutos para mi pueblo de Israel que está próximo a volver. Regresaré donde ustedes y me volveré hacia ustedes. Ustedes serán trabajadas y sembradas. Multiplicaré en ustedes a los hombres y a toda la clase de Israel. Las ciudades serán nuevamente habitadas y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en ustedes a hombres y animales. Serán pobladas como antes y las trataré mejor que en los comienzos. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Por ustedes pasarán gente de mi pueblo de Israel, y éste será dueño y heredero de ustedes. Tierra de Israel, tú no permanecerás más sin hijos. Esto dice Yahvé. Dicen de ti que eres una tierra que come a sus habitantes y que deja a la nación sin hijos. Pues bien, ya no te comerás más a tus habitantes, ni dejarás más sin hijos a la nación. Palabra de Yahvé. No permitiré más que te insulten las naciones. Palabra de Yahvé. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre. Cuando Israel vivía en su tierra, la volvió impura con su conducta y sus acciones. Su conducta era a mis ojos como la impureza de la mujer. Entonces decidí desatar contra ellos mi cólera. Los dispersé por entre las naciones, los desparramé entre los países, los juzgué de acuerdo a su conducta y a sus acciones. Y así llegaron a las naciones. Pero allí también fue profanado mi nombre. En efecto se decía: este es el pueblo de Yahvé que tuvo que salir de su país. Entonces salí en defensa de mi nombre, porque éste había sido profanado en las naciones donde se encontraba Israel, y por culpa de éste. Un corazón nuevo. Por eso le dirás esta palabra de Yahvé a la casa de Israel: no es por ustedes que hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que por culpa de ustedes fue profanado en las naciones donde estaban. Santificaré mi nombre que fue profanado en las naciones, y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando, por medio de ustedes, aparezca ante sus ojos mi santidad. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados.
Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y brotará en abundancia. No les enviaré más hambrunas. Multiplicaré los frutos de los árboles y los productos del campo. Ya no serán más humillados por el hambre en presencia de las demás naciones. Entonces se acordarán de su conducta y de sus malas acciones. Se avergonzarán de ustedes mismos debido a sus culpas y a sus crímenes. Sépanlo bien, dice Yahvé, que no es por ustedes que hago esto. Tengan vergüenza y sonrájense por su conducta, casa de Israel. Esto dice Yahvé, el día en que los purifique de sus pecados, haré que se repueblen las ciudades y sean reconstruidas las ruinas. La tierra arrasada será nuevamente cultivada, después que todos los que hayan pasado la hayan visto abandonada. Incluso dirán, esa tierra que estaba abandonada se ha vuelto el jardín del Edén. Las ciudades en ruina, abandonadas, destruidas, tienen ahora muros y están pobladas. Entonces las naciones que hayan substituido alrededor de ustedes sabrán que yo, Yahvé, reconstruí lo que estaba demolido. Volví a plantar lo que había sido arrasado. Yo, Yahvé, lo digo y lo haré. Esto dice Yahvé. Le concederé además esto a las oraciones de la casa de Israel. Multiplicaré entre ellos a los hombres tanto como a los animales. En las ciudades otro hará en ruinas. Los hombres serán tan numerosos como las ovejas, como el rebaño de animales consagrados, como las ovejas en Jerusalén con ocasión de las grandes asambleas. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé, capítulo 37. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo, profetiza con respecto a estos huesos, les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos, haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré entre ustedes nervios, haré que broten ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Dirás al espíritu, esto dice Yahvé, Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido y el espíritu entre ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto. Hemos sido rechazados.
Por eso profetiza. Les dirás esta palabra de Yahvé. Voy a abrir las tumbas de ustedes. Oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, toma un trozo de madera y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel que se han reunido con él. Tomarás después otro trozo de madera y escribirás encima a José. Esa será la madera de Efraín y de toda la casa de Israel que se ha reunido con él. Luego juntarás los dos para que formen en tu mano una sola pieza. Cuando los hijos de tu pueblo te digan, ¿no vas a explicar lo que eso significa? Les responderás, esto dice Yahvé, me dispongo a tomar la madera de José junto con las tribus de Israel que se les han unido. Los juntaré con la madera de Judá y formarán una sola casa en mi mano. Tendrás en tu mano ante sus ojos los trozos de madera en los que hayas escrito, y les dirás de parte de Yahvé: sacaré a los hijos de Israel de las naciones a donde partieron. Los reuniré de todas partes y los juntaré en su tierra. Haré de ellos una sola nación en mi país, en las montañas de Israel. Un único rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán más dos naciones, ni estarán más separados en dos reinos. No se ensuciarán más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías y los purificaré. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sobre ellos reinará mi servidor David, y tendrán todos un solo pastor. Entonces caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Vivirán en esa tierra que di a mi servidor Jacob, esa tierra en que han vivido. Vivirán en ella para siempre, ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi servidor David será su príncipe para siempre. Firmaré con ellos una alianza de paz, una alianza conmigo para siempre. Pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Mi morada permanecerá por encima de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy Yahvé, quien santifica a Israel. Gog y Magog, capítulo 38. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, vuelve tu mirada hacia Gog, el país de Magog, el gran jefe de Meshech y de Tubal. Profetizarás contra él, dirás, esto dice Yahvé: vengo a buscarte, Gog, gran jefe de Meshech y de Tubal. Haré que te pongas en marcha con todo tu ejército, tus caballos y tus caballeros, todos vestidos magníficamente, tus numerosas tropas armadas con espadas, lanzas y escudos. Allí están los persas, los cuchitas y la gente de Put con sus armas y sus cascos, como también Gomer con todas sus tropas y Bet Togorma, que vino de los lejanos países nórdicos con todas sus tropas. ¿Cuántos pueblos contigo? Prepárate y estate listo, tú y todo el ejército que reuniste a tu alrededor, ponte a mi disposición. Después de siglos vas a recibir órdenes, después de muchos años te vas a poner en camino al país cuyos habitantes escaparon a la espada. Fueron reunidos de numerosos pueblos en las montañas de Israel, las que estuvieron mucho tiempo abandonadas, después que se separaron de los demás pueblos. Viven todos en paz. Tú llegarás, pues, como el huracán, cubrirás el país como lo hacen las nubes, tú y tu ejército junto con los numerosos pueblos que te acompañan.
Esto dice Yahvé: ese día te vendrán ideas al espíritu y tendrás en la cabeza malas intenciones. Te dirás: voy a subir contra un país sin defensa. Atacaré a gente tranquila que vive en paz, en ciudades sin fortificaciones, puertas ni cerrojos. Me apoderé de sus despojos y reuniré un botín. Extenderé mi mano sobre esas ruinas que se repoblaron, sobre ese pueblo que regresó de las naciones, que vive del pastoreo y del comercio y que vive en el ombligo de la tierra. Entonces Cheba, Dedán, los comerciantes de Tarsis y de todos los demás te dirán: así que reuniste tu ejército para hacerte de un botín y recoger los despojos. ¿No quieres oro y plata a cambio de los numerosos rebaños y tesoros que has capturado? Por eso, hijo de hombre, profetiza y dile a Gog de mi parte: cuando mi pueblo de Israel viva seguro, entonces será cuando caiga sobre él. Vendrás de tu país de muy al norte, con pueblos numerosos, todos montados a caballo, conformando un ejército grande e inmenso. Te lanzarás sobre mi pueblo Israel como las nubes que vienen a cubrir al país. Eso sucederá en el transcurrir del tiempo. Quiero que ataques a mi país, Gog, para que las naciones me conozcan, pues por tu intermedio manifestaré ante todos mi santidad. Esto dice Yahvé: ¿no eres tú aquel de quien hablaba en los tiempos antiguos, por boca de mis servidores los profetas de Israel? Desde esos días y a lo largo de los años han profetizado que te haría venir en contra de ellos. Pues bien, ese día en que Gog invada la tierra de Israel, dice Yahvé, la cólera se me subirá hasta la nariz. En mi celo y en el ardor de mi cólera lo digo. Sí, ese día será un terremoto para Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo, y todos los hombres que están en la tierra. Las montañas se hundirán, los acantilados se derrumbarán, y todas las fortificaciones caerán. Entonces dice Yahvé: haré que cunda el pánico entre la gente de Gog. Se atacarán con sus espadas unos a otros. Lo castigaré por la peste y la sangre. Haré que caiga sobre él su pueblo y los numerosos pueblos que lo acompañan, una lluvia torrencial, granizos de fuego y azufre. Así demostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante numerosas naciones. Sabrán que yo soy Yahvé. Capítulo 39. Hijo de hombre, profetiza pues contra Gog. Dirás: esto dice Yahvé: me dirijo hacia ti, Gog, gran jefe de Mechec y de Tubal. Te traeré, te conduciré, te haré venir de las extremidades del norte, y haré que subas a las montañas de Israel. Romperé en tu mano izquierda tu arco, y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. Te dejarás caer sobre las montañas de Israel, con todo tu ejército y todos tus pueblos lo que vienen contigo. Ya te he destinado como comida de las aves de rapiña, de toda clase de pájaros y de las fieras salvajes. Rodarás por el suelo en plena campaña, yo lo digo, palabra de Yahvé. Provocaré un incendio en Magog y entre los habitantes de las islas que viven seguros, y sabrán que yo soy Yahvé. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo de Israel. No permitiré que las profane más, y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, el Santo de Israel. La cosa ya llega, dice Yahvé, ya se va a hacer. Ya llega el día del que hablé. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán. Encenderán 2 fogatas y quemarán las armas, los escudos grandes y chicos, el arco y las flechas, el dardo y la lanza, los quemarán por 7 años. No se los verá trayendo leña recogida en el campo,
ni irán a buscarla a los bosques, porque harán fuego con las armas, despojarán a los que despojaron y saquearán a los que los saquearon. Palabra de Yahvé. Ese día le daré como sepultura a Gog, un lugar célebre en Israel, el valle de los Abarim, un valle que está al este del mar, y cierra el paso a los viajeros. Allí serán enterrados Gog y todo su ejército, y lo llamarán Valle de Amón Gog. Habrá entonces que purificar al país. El pueblo de Israel los enterrará durante 7 meses. Toda la gente del país trabajará en el entierro y se sentirán orgullosos de eso, el día en que manifieste mi gloria. Palabra de Yahvé. Pasados los 7 meses, se designarán a algunos hombres para que recorran el país y entierren a los que quedaron insepultos, para purificar así la tierra. Recorrerán el país, y el que vea huesos humanos levantará al lado una pila de piedras. Luego los enterradores los sepultarán en el valle de Amón Gog, y así el país quedará purificado. Hijo de hombre, dile a toda clase de aves y a las fieras salvajes: júntense, vengan de todas partes y reúnanse para el sacrificio. Palabra de Yahvé. Un gran sacrificio que ha preparado en las montañas de Israel. Habrá carne para comer y sangre para beber. Comerán la carne de los guerreros, beberán la sangre de los jefes de la tierra. Hay muchos carneros, corderos, chivos y toros gordos de Basán. En ese sacrificio que les he preparado, se les dará grasa sin medida, y beberán sangre hasta embriagarse. Esto dice Yahvé: en mi mesa se hartarán de caballos y de animales de tiro, de hombres electos y de soldados. Así mostraré mi gloria a las naciones. Quiero que sepan lo que es mi justicia y cómo supe dejar caer mi mano sobre ellas. Entonces y para siempre, la casa de Israel sabrá que yo soy Yahvé, su Dios. Las naciones comprenderán que si el pueblo de Israel estuvo en el exilio, fue porque pecó contra mí. Le oculté mi rostro porque me fue infiel. Lo entregué en manos de sus enemigos, y todos murieron a espada. Los traté como la merecían por sus pecados y sus infidelidades, y les oculté mi rostro. Por eso esto dice Yahvé: voy a traer de vuelta a los desterrados de Jacob. Tendré piedad de todo Israel, y defenderé celosamente mi santo nombre. Cuando vivan en paz en su país y ya nadie los moleste, se olvidarán de su tristeza pasada y de todas las infidelidades que cometieron contra mí. Los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta del país de sus enemigos. Por su intermedio manifestaré mi santidad ante numerosas naciones. Sabrán que yo soy Yahvé cuando me manifieste a las naciones paganas. Yo no les ocultaré mi rostro, sino que difundiré mi espíritu en mi pueblo de Israel. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.